nacido sobre ti, con fuerza y fulgor, para llevar mi salvación, ser luz a las naciones. Buenos días. Que el estar aquí ya es de valientes, ¿o no? Aquí estamos los valientes. Aquí no nos asusta ni el calor, ni los incendios, ni nada. Aquí estamos. Bueno, cuando estaba viendo a Carmen, me veía reflejado, porque yo también soy de los que de repente me quedo en blanco. Tengo como agujeros negros en mi cabeza y de repente me quedo en blanco y no sé por dónde salir. Menos mal que mi mujer siempre me ayuda. Y ahora cuando acabe el culto me voy a Alicante a buscarla porque no aguanto más. Allí en casa yo traigo a la mujer, a las niñas y a las ciudadanas. Ahí los perros todos metidos en el piso, que estamos viviendo ahí en el piso mío, que algunos si lo conocéis, un piso súper pequeño. Pero bueno, ahí estamos, luchando y batallando. Y bueno, yo no me quiero liar, voy a intentar, siempre digo lo mismo, ser corto, porque sí, porque voy a intentarlo. Ya he quedado con Rosy de acuerdo que cuando vea que me alargo mucho, me va a hacer alguna seña así para que me corte. Ya que no está Belén, pues está ella. Que son las que cuando digo algo que no está, ponen la cara como diciendo, ¿qué estás diciendo? Bueno, nada, es una broma, para romper el hielo. Bueno, yo tengo algo que compartir. Llevo como 10 días meditando en ello. He luchado con Dios para tratar de que Dios me cambie la palabra, que intentar suavizarla, intentar pensar que tal vez es algo mío que no es de parte de Dios. Y he estado ahí luchando y he cambiado el mensaje, como esta mañana todavía estaba cambiando cosas, poniendo pegotes aquí en las páginas, tachando, borrando, porque es una palabra, para mí por lo menos, es algo que Dios me ha dado, es una palabra fuerte, pero la palabra de Dios, como dice en la Biblia, es como una espada de doble filo que penetra hasta lo profundo de nuestra alma. Dice que corta las coyunturas, los tuétanos y cierne todos los pensamientos. Y estos días estaba pensando en la obra de la Pasión, justo en una escena, cuando la escena que hay cuando Jesús se pone la toalla y le lava los pies a los discípulos. Y bueno, es una historia que yo la he leído muchísimas veces, pero esta vez la estaba leyendo y Dios me mostró algo escondido, por lo menos para mí estaba escondido. Y es algo fuerte del carácter de Pedro, ¿no? Y yo quiero hablar del pecado, pero no el pecado de nuestro carácter, más que hay cosas de nuestro carácter que son visibles, ¿no? Que cualquiera puede ver. Cualquiera puede ver, pues más o menos los que ya llevamos tiempo conociéndonos, saludándonos en la iglesia, más o menos tenemos una imagen de cómo somos cada uno. Unos hablan mucho, son habladores, son muy, como el Joel, ahora que no está por ahí. El Joel, por ejemplo, es una persona que es muy abierta, saluda a todo el mundo, no sé qué tal. Yo, por ejemplo, soy persona que soy muy callada. Hay gente, bueno, nos conocemos más o menos, ¿no? Y incluso los defectos que tenemos, cosas que tal vez tú ves en mí, exteriores, que seguramente no te gustan y que puedes decir, pues Miguel, pues, no veas cómo es, ¿no? Qué mala leche tiene, o no sé qué, o no qué carácter tiene, o no habla, o no sé qué. Cosas que son visibles y que son fáciles de alguna manera de tratar para Dios, porque son fáciles, o sea, son cosas que tú no las puedes negar. No puedes negar que eres así, tu carácter es así porque es visible a todo el mundo. Pero Dios me ha hablado un poco de las cosas profundas, esas cosas profundas que a veces ni siquiera nosotros sabemos que están ahí en nuestro corazón. O pensamos que están muertas o están tapadas o las hemos dejado atrás y de repente se nos presenta una situación a nuestra vida y de repente salen esas cosas que pensábamos que estaban muertas pero están ahí.
Y la Biblia le da mucha importancia a estas cosas y nosotros las debemos dar también, porque Dios ve el interior de nuestro corazón, ¿no? Y yo en este tiempo pienso que necesitamos crecer en Dios, necesitamos más gente en la iglesia que dé pasos de fe, que estén ahí dispuestos, ¿no? A dar pasos, a involucrarse en las cosas de Dios, en el reino de los cielos, no solamente, que no nos conformemos solamente con estar ahí bien, nos vemos los domingos y tal, dar pasos de fe, ir creciendo en nuestra vida para que Dios pueda usarnos. Pero para eso hay un requisito muy importante y es estar limpios delante de Dios. Es estar limpio. Y como digo, no estoy hablando de las cosas visibles que sabemos. Estoy hablando de las cosas que están en nuestro interior, que nos daría hasta vergüenza hablarlas o confesarlas. Son esos pecados que asumimos, ¿no?, como normales en nuestra vida, pero cuando vienen a nosotros nos dan incluso hasta vergüenza propia, ¿no?, de saber que todavía están ahí en nuestras vidas, que todavía estamos luchando, ¿no?, de no desanimarnos, ¿no?, sino de poner nuestra parte para que esas cosas cambien. Y hay un versículo en el Salmo 19, versículo 12, pómelo porque solo tengo el Nuevo Testamento, pómelo ahí. Y veo que yo veo aquí, como, ¿me lo pones por favor? 19, 12. Y para mí, como yo lo entiendo, es una oración valiente. Eso es una oración valiente, ¿sí o no? Eso no es una oración superficial, Señor, bendíceme, ayúdame, sáname. Es una oración sincera, ¿no? Él está haciendo una pregunta y dice, ¿quién puede entender sus propios errores? ¿Quién es capaz de poder entender tus propios errores? Nos es muy difícil asumir nuestros errores cuando nuestras mujeres o nuestros esposos o alguien de confianza nos dice, eres fuerte, a ver si cambias esta parte de tu vida y tal. Y muchas veces, ¿cómo nos cuesta, verdad, reconocerlo? Nos cuesta, a mí, yo soy cabezón, viene de familia, soy cabezón. A veces cuando alguien me dice algo, mi primera reacción, pues yo voy a ser transparente, no quiero ser algo que no soy. Entonces mi primera reacción cuando alguien me dice algo es el escudo. Le pongo el escudo y ataco. Es una reacción, ¿no? Es como una autoprotección que yo tengo. Y muchas veces, pues, a mí por lo menos me cuesta reconocer que soy cabezón, que no soy una persona que comunica mucho, que tal, no sé qué, mis errores. Y aquí está diciendo, él está haciendo una pregunta a sí mismo, que nos la deberíamos hacer nosotros. ¿Quién puede entender sus propios errores? Y como es algo muy difícil, está diciendo, Señor, líbrame de los que me son ocultos. Yo quiero hablar esta mañana de esas cosas ocultas que hay en nosotros, que tal vez algunas cosas las sabemos, pero otras cosas ni siquiera las sabemos. De esas cosas ocultas, esas pequeñas cosas que hay en nuestro interior, que no están visibles a la gente, que nadie sabe, ni siquiera nuestras mujeres o nuestros esposos, ni nuestra propia familia, pero que están ahí regados, ¿no? Y la Biblia nos anima, yo por lo menos lo veo en esta manera, es una manera de ser honesto con Dios en nuestras oraciones, ¿no? De ser honesto, de ponernos delante de Dios de una manera transparente para que Dios nos muestre esas cosas, que como digo, a veces ya las sabemos, a veces las arrastramos de años, ¿verdad? Ya están en nosotros y las tratamos muchas veces, que es una cosa que ahora voy a hablar, tratamos incluso de suavizarlas, ¿no? Y aquí me gustaría tener ese tipo de corazón delante de Dios, o trato de tenerlo. Señor, líbrame de mis propios errores, de esas cosas que yo sé, que están en mí, en mi carácter, y que tal vez llevamos años que arrastramos o las dejamos a un lado como olvidadas, ¿no? Y a veces esas pequeñas cositas, porque las cosas que son visibles son fáciles de reconocer, ¿verdad? Si habláramos de pecados fuertes, pues adulterio, fornicación,
robo, asesinato, es verdad, enseguida nos escandalizamos, ¿no? ¿Cómo puede hacer eso esa persona? Tal, es algo que no está bien delante de la sociedad, tampoco está bien delante de Dios, pero también la Biblia nos habla de esas pequeñas cosas que están en nosotros, que también la Biblia las llama pecado, que son cosas que ofenden a Dios, son cosas que ofenden a Dios, son cosas que apagan el Espíritu Santo en nuestras vidas, son cosas que nos alejan de la presencia de Dios, son cosas que entristecen al Espíritu Santo, son cosas que nos molestan, ¿no? Que nos molestan en nuestra vida y que la Biblia nos anima, Dios nos anima a batallar contra ella, a no dejarlas, no dejar esas, digo pequeñas cosas, por llamarlo de alguna manera, pero no son pequeñas cosas, son cosas que estorban en nosotros para que la gloria de Dios se manifieste en nuestra vida. En el Nuevo Testamento dice que nosotros tenemos ese tesoro en nosotros como vasos de barro, somos como vasos de barro, con grietas, con fallos, con nuestras carnalidades, con nuestras cosas, pero el Evangelio es un tesoro. Y verdad, tú no guardarías nunca un tesoro en el cubo de la basura, que no. Guardarías en un sitio muy especial, donde nadie pueda tocar, donde nadie pueda meter la mano, ¿no? Y la presencia de Dios y el Espíritu Santo no pueden morar con cosas que nosotros, por mucho que tú o que yo quiera quitarle importancia, sí la tienen, sí la tienen. A lo mejor tú piensas ahora, bueno, esto es un mensaje legalista, ¿no? Así caña, venga caña. Pero es lo que Dios me ha dado y es lo primero, y yo repito siempre, el primero soy yo. Porque es lo que Dios me ha mostrado para mí. De decir, ojo Miguel, con esas pequeñas cositas que a veces dicen, no pasa nada, tal, no sé qué, pero sí estorban nuestra relación con Dios. Yo me gustaría que pudiéramos ver hay un versículo que yo siempre, muchas veces comparto, que Eclesiastés 10:1, dice, muchas veces lo he compartido, que habla de una sola mosca muerta puede estropear el mejor de los perfumes. Dice así, una pequeña tontería estropea, va con la hora de Canarias, ¿no? Ahí ya está, ¿eh? Cuando el mundial estamos un poco así, ¿no? Las moscas muertas hacen perder, echar a perder y dar mal olor al perfume del perfumista. Y luego el siguiente de esto dice, así una sola tontería puede estropear la mejor de las conversaciones. Así una pequeña locura, al que es estimado como sabio, alguien que tú puedes respetar, que puedes tener una sola tontería, puede echar abajo ¿qué? Todo su testimonio. Una mala palabra dicha, alguien que tú puedas tener en estima, decir, este hombre o esta mujer, pues para mí es un ejemplo. Basta para que esa persona diga algo que te haga daño, para que todo su testimonio se vaya abajo. Una pequeña cosa. Y dice, y una mosca muerta, fíjate la mosca que no es nada, y puede echar a perder el mejor de los perfumes. Y ahí podemos entrar, que hay perfumes que valen miles de euros, hay perfumes que valen un dineral, son carísimos, pues solamente que una sola mosca muerta pequeña, con lo insignificante que puede echar a perder toda la botella del perfume. Y así pasa con nuestra vida, una pequeña tontería, que la dejamos ahí, bueno, no pasa nada, es que yo soy así. Puede echar a perder todo la obra de Dios en nuestra vida. Podemos acostumbrarnos a vivir con la mosca, con las tonterías, con las cosas que no le damos valor, pero la Biblia nos habla que sí son, que hay que tratarlas, que hay que ponerlas a la luz de la palabra de Dios. Vamos a ir a Juan capítulo 13. Y ese es un poco lo que, no sé, yo estos días lo vi de una manera diferente. Lo he leído, y bueno, cuando nos hallábamos con el teatro, con lo de la Pasión, vimos la escena 20.000 veces. Pero esta semana estaba yo pensando en esta escena, cuando Jesús le quiere lavar los pies a los discípulos, y parece que es una escena normal, ¿no? Venga, pues el Señor coge el lugar de siervo y se pone la toalla y empieza a lavar los pies. Bueno, sabéis un poco la costumbre de aquellos tiempos, los caminos eran de polvo, la gente iba con sandalias,
Y era una costumbre cuando tú invitabas a alguien a tu casa, cuando entraba en tu casa, era que el siervo, no el dueño de la casa, lavara los pies, porque como lavara los pies del polvo y del barro. Aquí visto, el dueño que invitó, el hombre que invitó a Jesús y sus discípulos no lo hizo. El lebrillo, que se llama, la palangana, estaba ahí en un lado, pero nadie lo hizo, nadie tuvo la disposición de hacerlo. Así más o menos la historia. Entonces Jesús se quita la toalla, el versículo 8. Bueno, el 5 dice, luego puso agua en el lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies a mí? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Versículo 8 dice, Pedro le dijo, no me lavarás los pies. ¿Cuándo? Jamás. Y te digo, y lo he leído un montón de veces, esta historia, pero estos días Dios me mostró algo oculto. No estoy diciendo porque no vamos a, como siempre, a darle palos a Pedro hasta que lo reventamos al pobre. Pedro solamente es un espejo de lo que nosotros somos, por lo menos conmigo. La vida, el carácter de Pedro es el espejo donde yo me miro. Cuando yo veo a Pedro, me veo a mí. Y entonces Pedro tenía problemas de carácter, como tenemos todos. Y en esta actitud podemos decir, lo primero que nos viene a la cabeza, si yo te pregunto, ¿por qué Pedro dijo eso? ¿Qué es lo que te viene cuál es la respuesta? Normalmente, Pedro era cabezón. Sí, es la respuesta que tenemos siempre. No es que tenía mucho carácter, era cabezón, pero detrás de la cabezonería, ¿qué hay? ¿Qué hay detrás de la cabezonería? Cuando una persona es cabezona, o es maño, los maños tienen fama, hay orgullo. Y yo veo, y es algo que me preocupa y lo pienso mucho últimamente, hay un vocabulario evangélico, me voy a meter el lío, pero bueno, que yo escucho por ahí y se cambian las palabras para no decir pecado, decimos que fallos, errores. Pedro no era orgulloso, era un cabezón. Usamos un vocabulario para no ser tan agresivos con nosotros mismos. A veces oramos y pedimos, Dios, perdona mis fallos, por no decir, perdona mis pecados. Perdona mi cabezonería, por no decir, perdona mi orgullo. Perdona mis palabras, por no decir crítica. ¿Sabe? Y la Biblia, lo que es pecado, lo llama como, es pecado. Es pecado. Yo sé que suena fuerte esto, pero es lo que Dios me ha traído para poder compartir. Y a veces con esos vocabularios que se usan en la iglesia, porque muchas veces el peligro está dentro de la iglesia, no está fuera del mundo. Está dentro. El conformarnos con que venir a la iglesia nos va a ayudar y nos ayuda el vernos, abrazarnos, orar juntos, alabar a Dios, pero el problema está en nosotros, en conformarnos con que esas cosas sean parte de nuestro, es que yo soy así. Esa es la frase típica, yo soy así. Es que mi padre también, como era así también, yo también soy así. Y yo lo que he visto estos días cuando estaba leyendo era orgullo de Pedro. Era orgullo lo que Pedro estaba haciendo, porque Pedro no lo estaba haciendo en el sentido de, oh, yo soy tan indigno, Señor, soy tan fallón, tan pecador, soy tan malo que yo no soy digno de que tú me laves los pies. ¿Quién tenía que haber cogido la palangana y lavar los pies? Los discípulos, porque eran trabajo de los siervos, no era del Señor de la casa. Y yo no veo aquí Pedro como una actitud, oh Señor, ¿cómo fallo tanto? Tú no me laves los pies, por favor. Porque unos versículos más adelante vemos a Pedro como. A veces no dejamos que Dios obre en nosotros. Impedimos que Dios obre en nosotros, pero sí siempre estamos dispuestos a hacer cosas para Dios. No sé si me entendéis.
Para Dios sí, lo que haga falta, pero cuando Dios me dice, para, vamos a tratar una cosita contigo. No, Señor, tú hacemos como Pedro, tú no me lavarás a mí los pies. Tú a mí no, no, orgulloso es aquel, pero yo no. Y hay un dicho, no sé si es un poco feo, que yo escuché hace años que dice que el orgullo es como el mal aliento. Dice que se dan cuenta todos los que están a tu alrededor, menos el que lo tiene. Es un poco, es un poco brusco, pero es así. ¿No? Y el orgullo pasa lo mismo, ¿no? Entonces, no veo una actitud, un error de Pedro de sentirse indigno, ¿no, Señor? Porque yo no soy digno de que tú me laves los pies. Yo veo orgullo. No, Señor, tú no me lavas los pies. Porque lo vemos en unos versículos más adelante, vemos a Pedro diciendo el que, Señor, yo contigo iré hasta la muerte, yo no te negaré. Todos estos sí, él sí estaba dispuesto a hacer cosas para Jesús. Yo no te voy a negar, yo voy a ir contigo hasta la muerte. Que esto no te pase a ti, yo voy a hacer esto, yo voy a servir, yo voy a hacer para ir, subir, bajar, voy a hacer muchas cosas para ti. Pero tú a mí, Jesús, tú no me vas a dar los pies. ¿Por qué? Porque cuando el Espíritu Santo nos muestra esos pecados que hay en nosotros, esas cadenas, esas situaciones, que yo no digo que sean con maldad, ojo, no estoy diciendo eso, pero esas pequeñas cosas necesitamos dejar que Dios trate con nosotros. Y porque la respuesta de Jesús, ¿cuál es la respuesta de Jesús? ¿Cuál es la respuesta de Jesús en el versículo 8? Y esta es una realidad. Esto es lo que hay. Y la Biblia no la podemos adornar. Y como digo, no podemos llamar a los pecados fallos, errores, carácter, cositas, tonterías. No, el pecado es pecado. Y lo que Jesús le dice, ¿qué le dice? Si no te lavare, ¿qué dice? ¿Qué está diciendo aquí? Que si yo no permito que Dios trate con mi vida, con esas cosas ocultas que hablábamos al principio, que si yo no permito que Jesús me lave los pies, que si yo no dejo que el Espíritu Santo haga la obra en mí, que si yo no dejo que cuando mi mujer me dice, es fuerte, eres un borde, eres un no sé qué, no es si eres cabezón, no es si eres no sé qué, no es si eres, o al revés, o al contrario, cuando yo no digo, tú siempre estás con tus historias, y tú mírate tú que tú estás peor que yo. Cuando estamos haciendo esto, ¿qué es lo que estamos haciendo? Señor, tú no me lavarás los pies. No estamos permitiendo que Dios nos hable de esas cosas que están en nosotros, que Dios está usando a personas para mostrárnoslas, no para dañarnos, no para humillarnos, sino para que podamos cambiar, para que podamos crecer en nuestra vida cristiana. Lo que estamos haciendo cuando hacemos eso es negarnos a que Jesús nos lave los pies, a reconocer que sí que hay cosas en nosotros que son pecados, orgullo, envidia, rencor, avaricia, lujuria, que hay cosas que no son tonterías, que son pecados. Y si no dejamos y no reconocemos que el Espíritu Santo tiene que obrar en nosotros, estamos diciendo, como Pedro, tú no me vas a lavar a mí los pies. ¿Tú no me vas a lavar los pies? No, yo no soy tan malo. Yo voy a la iglesia todos los domingos. Yo. Y la respuesta de Jesús es tremenda. ¿La respuesta de Jesús cuál es? Es tremenda y es directa. Si yo no te lavo, da igual como tú te llames, quien seas, yo, el pastor, da igual quien sea. Si tú no permites que Jesús te lave, ¿qué dice? No tienes parte. Da igual lo que tú hagas. Da igual que te sepas la Biblia de memoria, que tengas 20.000 títulos de la escuela, que tengas capacidades, que tengas facilidad de palabra, que leas la Biblia todos los días, que vengas todos los domingos al culto, no importa. Si tú o yo no permites que Jesús trate con esas cosas,
En este caso hablamos de orgullo, pero podríamos poner otras cosas que no son tonterías, repito. Jesús nos está diciendo, tú no tienes parte conmigo. No se puede servir a dos señores. Es duro, ¿eh? Esto es muy duro. Si yo no permito que Dios trate mi orgullo, mis historias, mis cosas ocultas en el sentido que están dentro de mí, que yo las puedo aparentar, yo puedo dar una sonrisa, qué majo es Miguel y tal, pero por dentro puedo estar, ¿no?, cantando y orando y leyendo la Biblia, y hay casos de esto, y haciendo muchas cosas, pero dentro de mí hay algo ahí hay algo que no he entregado, hay algo que todavía no he dejado que Dios trate, que son cadenas, son cosas, vicios que hay a veces ocultos. Si eso no permito que Jesús los lave, que el Espíritu Santo las trate, la respuesta es clara. No hay otra respuesta. Yo me gustaría poderte decir, bueno, no pasa nada, es un error, es un fallo. Todos somos iguales, todos somos pecadores, todos, no sé qué. Pero la respuesta que la palabra de Dios nos dice, ¿cuál es? No tienes parte conmigo. No puedo yo participar de las cosas de Dios si yo no permito que Dios trate con mi vida. Yo no puedo darte este mensaje aquí hoy y yo por dentro no tengo parte. ¿Cómo puedo yo enseñar a otros? ¿No? Y enséñate a ti mismo primero. Primero me enseño yo y luego trato de animar a los otros. Y yo sé que es una palabra dura, yo sé que es duro, pero la palabra de Dios muchas veces nos tiene que despertar del sueño, del pensar que estamos a tope, que todo va bien cuando sabemos que no, que hay cosas que tratar. Ahora no es para humillarnos, ni para hundirnos, ni para dejarnos hechos polvo, es para tratar nuestras vidas. Eso es lo que Dios quiere tratar con nosotros, es lo que Dios estaba tratando de hacer con Pedro. Para que Pedro se diera cuenta, ¿no? Y ya sabemos el carácter de Pedro, ¿no? Lávame todo, y Jesús luego le aclara, no, el que ya está lavado está hablando de la regeneración, del bautismo, cuando vamos a Cristo, cuando ya hemos sido lavados y bañados por la sangre de Cristo, no hace falta que vayas todo, ¿no? Pero sí hace falta limpiarnos los pies cada día. ¿Por qué? Porque estamos en el mundo y estamos caminando en caminos llenos de maldad, de situaciones. Enciendes un móvil, salen imágenes, ponemos una serie, una película, imágenes, historias, música, no sé qué, y están constantemente bombardeándonos. Entonces necesitamos que todos los días Jesús nos lave los pies, porque nos ensuciamos, porque hay suciedad, porque tenemos roces, a veces rozamos en nuestras cosas, nos sale ese orgullo que hay en nosotros. Entonces necesitamos que cada día Jesús nos lave los pies. Porque si seguimos así, tú no me lavarás una semana, 2 semanas, 3 semanas, un mes, un año, 2 años, 5 años. Al final, ¿cómo acabamos? Fríos, nuestra relación con Dios está, no crecemos en el Señor, no avanzamos en el Evangelio, ¿no? Y Dios lo que quiere es que nosotros crezcamos en el Evangelio, que crezcamos, que seamos gente, heme aquí, Señor, heme aquí estoy dispuesto a servir, no solo a escuchar la palabra, que está bien, pero hay que crecer, la iglesia tiene que crecer en gente dispuesta a dar su tiempo, su vida, ¿no? sus cosas, pero claro, hay que lavarse los pies, hay que dejar que el Espíritu Santo trate con nuestras vidas. Y necesitamos pues ese trato de parte de Dios para poder, y como digo, y no es fácil, ¿eh? Siempre hay esa palabra, ¿no? Esa resistencia, tú no me lavarás los pies. A veces lo hacemos conscientemente, pero otras veces lo hacemos inconscientemente. A veces ponemos excusas, dejamos, o pues eso, como digo, ¿no? De las peores cosas que yo veo es no darle importancia a las cosas que sí la tienen. Si eres cabezón, no eres cabezón, eres orgulloso. Y si tu mujer te dice, eres un cabezón, eres que busca a Dios para que Dios te muestre, ¿no? O al revés, ¿no? ¿No? Dejar que Dios trate con nuestra vida. Porque el peligro, como digo, está para mí, bueno, de una manera de expresarlo, ¿no?
Para mí el peligro muchas veces está en conformarnos con solamente venir a la iglesia. La iglesia no te va a cambiar. Esto nos ayuda a estar aquí en comunión unos con otros, vernos, nos alegramos de vernos, pero lo que te va a cambiar es la intimidad con Dios. No venir a la iglesia, no saber 1000 versículos de memoria, o no ni siquiera levantar super oraciones que todo el mundo se asustan. Nada de eso te va a cambiar, eso te ayuda. Pero lo que realmente te va a ayudar es que te des cuenta, ¿no?, que la iglesia es el lugar donde hay pecadores, ¿sí o no?, santificados por Dios. Esto es, ¿no? Somos un grupo de pecadores, gente que estamos caminando, que fallamos, que cometemos errores, que estamos batallando con el pecado, con nuestra carne, estamos en la lucha. Y esa es la realidad. Y cuando se nos olvida eso, podemos convertir el Evangelio en una religión. De domingo, de jueves, de tal, de aleluya, hermano, Dios te bendiga, que todo te vaya bien. Pero el Evangelio es otra cosa diferente, es una relación personal con Dios. Es vida, es crecimiento, es Dios te bendice para que tú bendigas a los demás. Dios te da para que tú des a los otros, ¿no? Y lo mismo que la palabra de Dios nos da el síntoma o la enfermedad, también siempre la Biblia siempre nos da la salida, nunca nos deja sin salida. Dios nunca nos deja condenados, nunca nos deja hechos polvo, nos dice nuestro problema y luego nos da la receta, ¿no? Ahí tenemos al médico, luego nos da la receta de lo que tenemos que tomar, ¿no? Ibuprofeno, ¿no?, gelocatil y un poco más. Es lo que... Entonces, cuando Dios nos muestra cosas en nosotros, también nos da la receta. No para que nos vayamos para casa y nos vayamos hecho polvo, mira qué mal estoy, qué pecador soy, no sé qué, no sé cuánto, sino que podamos tomar cartas en el asunto. Y en el Evangelio de Juan, capítulo 8, nos da la receta. Voy a conseguirlo, no voy a ser largo, ¿eh? Me salta un montón de versículos. Ahora va la receta. Juan 8, 31 al 32. Este versículo es súper famoso, lo conocemos casi, lo podemos decir casi de memoria. Pero ayer, cuando estuve ahí en prisión compartiéndole ahí a los internos y tal, y justo cuando salí me vino fuerte estos versículos, porque claro, ¿qué ocurre? Que entrar a prisión, hablar del Evangelio a los presos, es la cosa más fácil que hay en el mundo, sobre todo cuando ya has estado dentro. Entonces es como yo estoy ahí como si estuviera en mi casa, porque me conozco más o menos el ambiente, sé cómo funciona todo, lo que hay que hacer, lo que no hay que hacer. Entonces, predicarles el Evangelio a los presos es la cosa más fácil, entre comillas, que hay. Son la gente más fácil, porque diga lo que diga, se sienten aludidos. O sea, si hablan de delincuencia, de mentira, de violencia, de lo que sea, ellos dicen, sí, yo soy así. Porque hemos tratado mal a nuestra familia, sí, es verdad. Y hemos dejado abandonados a nuestros hijos, es verdad. Y hemos sido malos, sí, amén. O sea, acierta, da lo mismo lo que hables, acierta. Pero cuando sales fuera, es diferente. Cuando estamos en la iglesia, es diferente. No puedes hablar de asesinato, no puedes hablar de ciertas cosas, porque se supone que no hay ningún asesino aquí, ¿no? Ningún atracador, ninguno de estos delincuentes, pero en la cárcel sí. Entonces, pero no, eso no quiere decir que nosotros seamos, o que la gente que va a la iglesia sea mejor que los que están en la cárcel. Porque los que están en la cárcel también, ellos reconocen enseguida, son como niños, tú los ves, que te dan miedo, todos llenos de tatuajes ahí, todos unos bestias ahí todo el día haciendo pesas, y los ves, pero luego dentro de su corazón el Evangelio los ablanda. Los ablanda porque se sienten identificados con el Evangelio, es una cosa bonita. Y justo estaba pensando en este versículo. Y aquí
En el versículo del 31 dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. 33, 34 dice: Jesús le respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado es. Y el esclavo no queda en la casa. Por eso está diciendo Jesús: si yo no te lavo, si yo no te dejo, si tú no me dejas que yo rompa cadenas, que te limpie, que haga cosas en tu vida, eso es lo que está diciendo. El esclavo no puede quedar en la casa para siempre. ¿Y qué dice el hijo? Sí queda para siempre. Y nosotros somos hijos de Dios. Y si nosotros dejamos que Dios trate con nosotros, que Dios nos limpie, sí estamos en la casa. No estoy hablando físicamente en la iglesia, estoy hablando de la presencia de Dios, en la comunión con Dios, en el trato con Dios. Sí estamos involucrados, estamos escuchando a Dios, Dios nos habla, Dios nos bendice, Dios hace cosas en nuestra vida, estamos. Pero si no dejamos, no podemos quedar en la casa. Tarde o temprano acabarás tirando la toalla, acabarás desanimándote, acabarás vencido y rendido. Y aquí nos está dando la receta para este tipo de problemas que hay, ¿no? Esas cosas que están arraigadas en nosotros, que muchas veces son, incluso te digo, parte de la cultura. Mucho tiene que ver a veces de la cultura de nuestros países, de cómo somos, de cada uno, ¿no? Hay cosas de la cultura que son muy buenas y hay cosas que son culturales de los países que no son tan buenas, ¿no? Yo cuando veo a los argentinos, por ejemplo, me voy a meter con vosotros, y veo cómo viven el fútbol. El otro día estaba viendo un partido con Nerea en casa y Nerea se estaba asombrada, llorando, gritando. O sea, lo viven de una manera al fútbol que digo, o sea, es una cosa que solamente ellos pueden vivirlo, porque yo soy incapaz ya no te digo las selecciones que pierden el partido y que rompen las televisiones. ¿Lo habéis visto en los vídeos? Rompen una tele que vale 700 euros por un partido de fútbol, porque un millonario no ha podido meter la pelota dentro de la portería, ¿no? Un hombre definió el fútbol y dice: el fútbol es esto, 80.000 pobres viendo a 22 millonarios correr detrás de una pelota. Ese es el fútbol. O sea, y gente que piden hasta préstamos para ir al mundial. Bueno, coge la nacionalidad española. Bueno, eso. La receta, estamos en la receta. Versículo 32 dice: y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Ahora, aquí no está hablando de un conocimiento, no está hablando de intelecto, no está hablando de títulos, no está hablando de saber mucha Biblia, muchos versículos, muchas cosas, que es bueno, es buenísimo eso. No está hablando de eso, está hablando de relación. Está hablando de una relación con Cristo. Y está hablando de conocer a Jesús en tu relación personal cada día. Y entonces cuando tú tienes esa relación, ese conocimiento de Dios, ese acercar de Dios, ese poder distinguir la voz de Dios cuando Dios habla a tu vida, cuando salen esas cosas que están en nosotros y salen fuera de nuestro carácter, y el Espíritu Santo te está diciendo: mal, has hablado mal, has contestado mal a tu mujer, a tu marido, y somos conscientes de reaccionar, pedir perdón, reconocer: Señor, he fallado. Está hablando de relación, conocimiento, vivir tiempos en la presencia de Dios, estar en la palabra de Dios. Entonces dice que conoceremos la verdad, a Jesucristo está hablando, y la verdad os hará libres. Y la libertad no viene por títulos, la libertad no viene por conocimiento, ni siquiera bíblico, no viene por ahí. La libertad viene cuando tenemos una relación personal con Cristo, cuando dejamos que el Espíritu Santo trate con nosotros, cuando
Cuando un hermano sincero y muy valiente, una hermana, nos dice, has fallado, eso que has dicho no está bien, cuida tu lengua, cuida tus conversaciones, mira cómo vas, mira cómo vistes, y somos capaces de decir que tienes razón. ¿Eso cuesta? Cuesta un montón, cuesta un montón. Y te digo, y eso no es cabezonería, eso es orgullo. Eso es orgullo, eso es vanidad, eso es otra cosa diferente. No son cabezonería, no es carácter, no es que yo soy así. Y aquí nos está dando la receta. Para poder ser libres de esas cosas que nos atan muchas veces, es conocer a Cristo. Es pasar tiempo en la presencia de Dios. La verdad es lo que Dios nos ha descubierto y no es una información. La verdad no es información. La verdad es revelación de parte de Dios. Eso lo apunté ayer, me vino así. La verdad no es nada, no es una información. Yo conozco mucho la Biblia y tal, no sé qué. Es una revelación de parte de Dios. Cuando Dios te muestra algo que no está bien en tu vida, eso también es una revelación de parte de Dios. No todo tiene que ver con la Biblia. Muchas veces, por eso el primer versículo que hemos leído, que es lo que dice, muéstrame las cosas que me son ocultas. Y cuando Dios te muestra, o el Espíritu Santo te muestra algo que tú ni siquiera sabías que estaba ahí, eso es revelación de parte de Dios. Y necesitamos también que Dios nos revele esas cosas que no están bien. Y cuando Dios nos las muestra en el espejo, que en este caso es Pedro, son los discípulos, o son las personas que nos rodean, o son las personas que nos dicen lo que hay, y nos dicen, mira, no vas por ahí. Ese es el espejo. Y eso también es revelación de parte de Dios. Porque Dios no solo te revela las cosas buenas, ¿no? Dios también te revela las cosas que tienes que cambiar. Y eso es lo que nos está diciendo a nosotros, la libertad. Conocer a Jesús es la libertad, conocer a Cristo, es pasar tiempo con Él, estar en intimidad con Él. Todo lo demás ayuda. El culto, la iglesia, todo ayuda, la alabanza, todo ayuda. Pero al final es tu tiempo con Dios. ¿Qué tiempo pasas tú con Dios? ¿Qué tiempo pasas tú leyendo la palabra de Dios? Y el conocimiento, el conocer la voluntad de Dios es lo que nos libera del pecado. Y sobre todo una cosa muy importante que es algo que nos cuesta muchísimo, por lo menos a mí, es algo que estoy luchando, estoy batallando con él, pido a Dios que me ayude, es la obediencia. Yo he crecido en pura desobediencia, desde que era pequeño hasta que Cristo tocó mi corazón. Desobediencia. Todos los movimientos que yo he estado metido, me apuntaba, estuve en el movimiento punky, heavy, de todo, solo porque eran desobedientes, solo por saltarme las normas de la sociedad, solo por ser antisistema, anti todo. Yo era anti todo, antisistema, todo, pura rebeldía. ¿Y qué te crees? Que eso, claro que Dios ha tratado con mi vida, pero muchas veces sale desobediencia, rebeldía a veces. ¿Qué me va a decir este a mí? No lo digo, pero lo pienso. Lo pienso, ¿qué me va a decir? No, pues yo voy a hacer lo contrario, así de veces. Voy a hacer lo contrario. Tú me dices blanco, yo te voy a decir negro. Y muchas veces son raíces que hay en nosotros que Dios tiene que tratar, pero si yo no los reconozco, ¿cómo Dios va a tratar con mi vida? Entonces, la obediencia a la palabra de Dios, ¿no? Dice en el versículo dice, y le respondió Jesús, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Dice, así que si el Hijo libertario, seréis verdaderamente libres. Está hablando de la obediencia a Dios, obediencia a la palabra, obediencia cuando Dios habla a nuestra vida de algo que no está correcto, obediencia a Dios. La obediencia es principal. Da lo mismo si tú tienes mucha fe, si tú eres una persona que eres un siervo, y si haces muchas cosas, si no obedeces a Dios, a la voz de Dios, es muy difícil que puedas avanzar en el Evangelio. Permanecer habla también de permanecer en la palabra de Dios.
Permanecer en la obediencia a Jesús cada día. Conocer es entender, es obedecer. Y eso es lo que mata el orgullo, la obediencia. La obediencia. Cuando yo digo no, pero Dios me dice que sí. Entonces, cuando yo obedezco a Dios, eso hace desaparecer el orgullo. Aunque siempre va a estar ahí, siempre vamos a tener que estar luchando con él. Y la verdad, la libertad que obtenemos por obedecer y permanecer, está hablando también, si permanecéis, se está diciendo de día tras día. Permanecer en esa relación personal con Dios, no de domingo a domingo, no de jueves a jueves, cada día. Hay que buscar un tiempo para buscar a Dios, para estar en su presencia, para estar en su palabra. Eso es permanecer en Dios, en la voluntad. Si a veces cogemos a Dios por temporadas, ahora estoy animado, voy a la iglesia. Ahora me desanimo, dejo de ir a la iglesia. Ahora hace mucho calor, no voy a la iglesia. Ahora hace mucho frío, no voy a la iglesia. Es permanecer cada día, seguir constantes en la palabra de Dios. Y el saber, el conocer y no hacer, esto es por último, con esto acabamos, saber y no hacer es engañarse, es un autoengaño. El conocer la Biblia también es peligroso, porque si conocemos y no hacemos, somos religiosos. Por eso digo, yo puedo conocer mucha Biblia y saber moverme en la iglesia y hacer cosas, pero si yo no practico, si yo lo que yo digo no lo vivo, todo se derrumba. En el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 22, dice, y con esto acabamos, pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándonos ¿a quién? A nosotros, nos engañamos a nosotros mismos, no engañamos a nadie, no engañamos a los pastores, no engañamos a mi mujer, no me engaña mi mujer a mí, sino que me engaño a mí mismo. Engañados a vosotros mismos. A ver, pon el siguiente versículo, por favor. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no es hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en el espejo su rostro natural. Esto es Pedro, esto es tu mujer, esto es tu marido, cuando te dice las cosas y pone el espejo delante de ti. Dice, es semejante a un hombre que se mira en el espejo y ve lo feo que es. Yo me miro por la mañana y digo, qué feo soy. Esa es la realidad. Soy feo y digo, pues yo puedo estar engañado a mí mismo y decir, mira que eres feo. Pero la realidad es que soy guapo, ¿no? O sea, podemos estar en un engaño y estar mal en nuestra relación con Dios, a ver cosas en nuestra vida que están mal y engañarnos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque solo escuchamos la palabra. Qué buena palabra, qué buena alabanza, qué buena predicación. Y a los 2 días se nos ha olvidado ya. Cuando Dios nos dice, cuidado con el orgullo, cuidado con la lengua, cuidado donde vas, lo que miras, tus ojos, tus oídos, las conversaciones. Cuando Dios habla a tu vida y en ese momento dices, sí, voy a poner mi parte. Pero pasan 2 días y ¿qué? Te se ha olvidado ya. Lees un versículo y dices, qué versículo, cómo me ha bendecido, cómo me ha llenado, cómo me ha ayudado, qué bien, qué bueno es Dios. Pero es para los de la iglesia. Es para él sí, porque tiene un carácter muy fuerte. Pero para mí, y aquí nos está diciendo, no ser solamente oidores, sino hacedores. Y cuando practicamos, y cuando hacemos, y cuando lo que Dios nos dice lo ponemos por obra, cuando Dios nos muestra el espejo, nos pone el espejo de Pedro, en este caso, delante, no, tú no me lavarás, no, tú, Señor, no, lávale este sí, lávale los pies, a ese lávale que Jesús nos dice, la respuesta es, si yo no te lavo, no puedes tener parte conmigo. Sí, puedes venir a la iglesia, claro que sí, puedes venir, no pasa nada. Estaremos aquí, cantaremos, tal, pero no serás parte del ministerio, de estar ahí, de que puedan contar contigo, que puedas ser una persona, ya no estoy hablando, persona donde alguien vaya a buscar un consejo. ¿Sabes lo bueno que es eso? Que alguien pueda tenerte en consideración como un hombre o una mujer de Dios, por un consejo, por una palabra. Eso es algo bonito, porque quiere decir que Dios nos está usando. ¿Cuándo?
cuando practicamos lo que oímos. Que Dios nos ayude, que tengáis buena semana.